Bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis, amigos y amigas. Hoy vamos a trabajar con las preguntas de años anteriores realizadas en los exámenes de residencia del Sistema Unificado sobre el texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis de Jacques Lacan. Es un texto clásico que entra de cabeza en el examen de residencia, con lo cual quiero ayudarlos a la lectura y al estudio del mismo con esta puntuación que, bueno, ustedes saben que se consigue fácilmente, las preguntas que se hicieron en los años anteriores y que en este video vamos a repasar y enriquecer un poco para que al momento de estudiar el texto y llegado el caso ver el otro video que tengo sobre este texto, los ayude un poco más a estar preparados y llegar al examen. Así que si no vieron el video anterior, se los dejo en las preguntas para que lo puedan ver si quieren. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas entonces de años anteriores. Bueno, la primera pregunta que tenemos acá es de un examen de provincia, ¿sí? Del 2008. En el 2008, en un examen de residencia de la provincia de Buenos Aires, se preguntó: Lacan, de una cuestión preliminar, postula como condición necesaria para el desencadenamiento de la psicosis a, bueno, da las opciones y la respuesta correcta a la condición necesaria que considera Lacan para el desencadenamiento de la psicosis en este texto es la producción de un llamado que exige que el significante nombre del padre opere en el otro con mayúscula, es decir, en oposición simbólica al sujeto. Se está refiriendo Lacan acá a la coyuntura dramática que inicia el proceso, el estallido de la psicosis. Se encuentra la respuesta en el punto 5, postscriptum, y dice así: para que la psicosis se desencadene, es necesario que el nombre del padre precluido, es decir, sin haber llegado nunca al lugar del otro, a legalizar esto lo agrego yo, a legalizar la estructura, sea llamado allí en oposición simbólica al sujeto, como decía la pregunta. Y continúa: es la falta del significante del nombre del padre en ese lugar la que inicia la cascada, o sea, la falta del significante que legaliza la estructura, el nombre del padre, en el lugar del otro, es el que inicia la cascada de los retoques del significante, de donde procede el desastre creciente de lo imaginario. ¿Sí? Cuando se produce la falta del significante en ese lugar del otro, comienza la cascada. Vos fíjense que la imagen que propone Lacan, la cascada de los retoques de significante, de donde procede el desastre de lo imaginario, hasta que se alcanza el nivel en que significante y significado se estabilicen en la metáfora delirante, ¿sí? O sea que ante la falta del nombre del significante, del nombre del padre que es llamado a ese lugar, se produce una cascada significante que busca estabilizar la estructura y que se estabiliza en la metáfora delirante, justamente. Entonces dice, pero ¿cómo puede el nombre del padre ser llamado por el sujeto al único lugar donde ha podido advenirle y donde nunca ha estado? ¿Cómo puede ser que se lo llame, se invoque, se necesita, se precise de ese significante justamente el lugar donde nunca estuvo? Y dice que esto se produce por lo que Lacan llama un padre real, pone un guión padre, ¿sí?
Dice, aún así es preciso que ese un padre, que vendría a ser lo que reclama la presencia del significante del nombre del padre en su lugar, en ese lugar del otro, es preciso que ese un padre venga a ese lugar donde el sujeto no ha podido llamarlo antes. Basta para ello que ese un padre se sitúe en posición tercera en alguna relación que tenga por base la pareja imaginaria A', es decir, yo objeto o ideal realidad, ¿sí? Que tenga por base la pareja imaginaria A', interesando al sujeto en el campo de agresión erotizado que induce ese campo especular de A', ¿sí? El campo donde está la referencia a la imagen, en ese vínculo imaginario, significado por A', eh, interesa al sujeto como un campo de agresión erotizado, induce al sujeto en tanto campo de agresión erotizado. Entonces dice que búsquese en el comienzo de la psicosis esta coyuntura dramática. Ahí está, que nombra la coyuntura dramática, ya sea, acá da algunos ejemplos de coyuntura dramática donde un padre reclama la presencia del significante del nombre del padre en el lugar del otro, y dado que se produce la falta porque está forcluido, se produce esta búsqueda de estabilización, de esta cascada de significantes que buscan la estabilización, produciendo este desastre en lo imaginario y que finalmente se estabiliza en la metáfora delirante, ¿sí? Entonces los ejemplos son, ya sea que se presente para la mujer que acaba de dar a luz en la figura de su esposo, un padre que la reclama, para la penitente que confiesa su falta en la persona de su confesor, para la muchacha enamorada en el encuentro del padre del muchacho, se la encontrará siempre y se la encontrará más fácilmente si se guía uno por las situaciones en el sentido novelesco de este término. Entiéndase aquí de pasada que esas situaciones son para el novelista su recurso verdadero, a saber, el que hace brotar la psicología profunda al que ninguna mira psicológica podría darle acceso. Dice que el novelista se nutre de esas coyunturas donde se pone en juego el reclamo del significante del nombre del padre en su lugar. Bueno, esta pregunta hasta acá. Interesantísimo como siempre Lacan, ¿eh? La siguiente pregunta es del 2009, ¿sí? 2009, y dice así, también en provincia, ¿eh? Dice así, según Lacan, de una cuestión preliminar, el correlato clínico de lo que denomina muerte del sujeto, en su análisis del caso Schreber, es, bueno, el correlato clínico, entonces, de la muerte del sujeto, en el caso Schreber, es el estupor catatónico, ¿sí? Claro, es acá en el punto 7 de, del apartado por el lado de Schreber, que desarrolla al principio del punto 7 este punto de la correlación entre el sujeto, que el sujeto había muerto, y la expresión clínica de esto, entendida como el estupor catatónico del sujeto. Dice que en cuanto a nosotros, dice Lacan, podemos contentarnos con el testimonio que nos aportan de ello los certificados médicos, dándonos en el momento conveniente el cuadro del paciente sumergido en el estupor catatónico. Sus recuerdos de aquel momento, como es lo usual, no son escasos. Así sabemos que, modificando la costumbre que quiere que entre uno
que quiere que entre uno en su deceso con los pies por delante, nuestro paciente, por no franquearlo más que en tránsito, se complació en mantenerse con los pies fuera, es decir, sacándolos por la ventana bajo el tendencioso pretexto de buscar el fresco, claro, para que no lo confundan por un muerto y lo saquen con los pies por delante. Renovando tal vez así la presentación de su nacimiento, dicen acá. Parece que Schreber sacaba los pies por la ventana con la excusa de buscar fresco, pero en realidad para evitar, justamente como les decía recién, que lo confundan por muerto y lo saquen con los pies por delante. Bueno, seguimos entonces. Bueno, la siguiente pregunta, el año 2009, en los exámenes de provincia, se preguntó, de acuerdo a lo señalado por Lacan en este texto de una cuestión preliminar, la incertidumbre con respecto al sexo es un rasgo banal de la... Bueno, acá da 4 opciones: psicosis, neurosis obsesiva, histeria o perversión. ¿En cuál de estas 4 estructuras la incertidumbre con respecto al sexo es un rasgo banal? Bueno, se preguntó eso y la respuesta está en la crítica que hace Lacan en este texto a la intervención de una tal señora McAlpine, o McAlpine supongo que está en el punto 2 después de Freud, en la parte 5 de después de Freud, donde dice, al final de la página 527 de la edición que tengo yo, dice que la incertidumbre en lo que hace al sexo propio es precisamente un rasgo banal en la histeria, cuyas usurpaciones en el diagnóstico denuncia la señora McAlpine. Bueno, seguimos. En el 2010, entonces, se preguntó, según Lacan, en De una cuestión preliminar, el trastorno del sujeto, incluido en la noción de crepúsculo del mundo, está determinado por los efectos de... Bueno, da 4 opciones como siempre. Entonces la correcta es que el trastorno incluido en la noción de crepúsculo del mundo, que está bien aislado en la teorización, tanto de Freud como de Lacan, está determinado por los efectos de inducción del significante actuando sobre lo imaginario. La inducción del significante actuando sobre lo imaginario. Quizás esto hace referencia a lo que decíamos en la pregunta 1 del principio del video, la pueden ir a revisar si quieren, que es esta búsqueda de estabilización de la estructura por medio de la cascada significante, que se estabiliza finalmente en la metáfora delirante. Bueno, entonces dice acá que la noción de crepúsculo del mundo está determinado por los efectos de inducción del significante actuando sobre lo imaginario, justamente. Vamos a chequearlo en el texto. Sí, bueno, hace referencia para esta pregunta al esquema I. Este es el esquema I, que ya lo conocen. Dice, este esquema demuestra que el estado terminal de la psicosis no responde al caos coagulado en que desemboca la resaca de un sismo, sino antes bien, esa puesta al día de líneas de eficiencia que hace hablar cuando se trata de un problema de solución elegante. Dice que materializa de manera significante lo que está en el principio de la fecundidad efectiva de la investigación de Freud. Dice que Freud arrojó sobre la evolución misma del proceso las primeras luces que permitieron iluminar
su determinación propia. Queremos decir, mire, escuchen esto, que la única organicidad que está esencialmente interesada en este proceso es la que motiva la estructura de la significación. Es interesante lo que dice. Y luego dice, recogidas en la forma de este esquema, se desprenden las relaciones por las cuales los efectos de inducción del significante, actuando sobre lo imaginario, determinan ese trastorno del sujeto que la clínica designa bajo los aspectos del crepúsculo del mundo, que necesita para responderle nuevos efectos de significante. Muy bien, continuamos. Entonces, en el 2012 preguntaron, ¿cuál es el fenómeno, de acuerdo a este texto, cuál es el fenómeno que Lacan privilegia para introducir el problema de las relaciones entre el sujeto y el significante en la psicosis? ¿Cuál es el fenómeno que Lacan privilegia para introducir el problema de las relaciones entre sujeto y significante en la psicosis? Bueno, dan 4 opciones: el delirio, la alucinación verbal, las impulsiones verbales o la verbigeración. Entonces, el fenómeno que Lacan privilegia de estos 4 para introducir el problema de las relaciones entre sujeto y significante es la alucinación verbal. Ese es el fenómeno que Lacan privilegia para introducir este problema entre el sujeto y el significante en la psicosis. En el año 2013 preguntaron, según Lacan, de una cuestión preliminar, la atribución de la procreación al padre es un efecto de un reconocimiento del... La atribución de la procreación al padre es un efecto de un reconocimiento del... Y bueno, y da 4 opciones: padre real, padre imaginario, significante del nombre del padre, significante fálico. La atribución de la procreación al padre es un efecto entonces de un reconocimiento al significante del nombre del padre. Bien, siguiente pregunta. Según Lacan, de una cuestión preliminar, siempre en el año 2013 estamos, en la psicosis, significante y significado se estabilizan en, bueno, lo dijimos ya en el principio del video, con lo cual es un tema importante que tienen en cuenta al momento de preguntar en este texto: la estabilización del significante y significado, la metáfora delirante, la coyuntura especial donde se produce el comienzo de la enfermedad. Bueno, entonces, según Lacan, en este texto, el significante y significado en la psicosis se estabilizan en la metáfora delirante. ¿Sí? Bueno, siguiente pregunta. En este texto de una cuestión preliminar, ¿cómo define Lacan el fenómeno padecido por Schreber llamado asesinato de almas? ¿Cómo define Lacan el fenómeno asesinato de almas que describe Schreber y que padece él en su enfermedad? Bueno, Lacan lo define como un desorden en la juntura más íntima del sentimiento de la vida del sujeto. ¿Sí? Define entonces el fenómeno de asesinato de almas como un desorden en la juntura más íntima del sentimiento de la vida del sujeto. Les leo como dice Lacan en este párrafo respecto del asesinato de almas. Dice: está claro que se trata aquí de un desorden provocado en la juntura más íntima del sentimiento de la vida en el sujeto, y la censura que mutila el texto antes de la edición
está hablando de la censura que mutila el texto de Mis Memorias, de Schreber, anuncia, entonces esta censura que mutila el texto, anuncia las explicaciones bastante desviadas que intentó de su procedimiento. Schreber deja pensar que asociaba en él al nombre de personas vivas. Claro, la censura cancela todo el capítulo y dice acá Lacan que esta deja entrever que posiblemente se asociaba, digamos, el asesinato de Alma también a personas vivas. Hechos cuya publicación difícilmente toleraban las convenciones de la época. Así, el capítulo siguiente falta por completo, por entero, dice Lacan. Y Freud, para ejercer su perspicacia, tuvo que contentarse con la alusión al Fausto y al Manfredo de Byron, obra que le pareció recibir en esa referencia todo su valor de su tema. Es decir, el héroe muere por la maldición que hace caer sobre él la muerte del objeto de un incesto fraterno. Y acá Lacan cita a pie de página un fragmento del Schreber, del libro de Schreber, del presidente Schreber, que dice así: a manera de introducción, debo señalar al respecto que en la génesis de este proceso del asesinato de Alma, se refiere Schreber, cuyos orígenes se remontan muy atrás, tal vez hasta el siglo XVIII, desempeñan un papel fundamental, por una parte, los nombres de Flechig y Schreber, probablemente no limitados a un individuo de cada una de las respectivas familias, y por otra, el concepto de almicidio. Bueno, muy bien, continuamos. Continuamos con la siguiente pregunta, del mismo año, 2013, en un examen de provincia en ese momento, y dice así: en el postscriptum de una cuestión preliminar, Lacan dirá que en cuanto a la fórmula de la metáfora paterna, es necesario estar atento a dos puntos y da las cuatro opciones. Vamos a tomar la correcta y dice que en cuanto a la fórmula de la metáfora paterna, es necesario estar atento a el caso que la madre hace a la palabra del padre. Agreguemos de quienes cumplan dichas funciones, ¿sí? Bueno, es conveniente, como siempre aclaro en la lectura de estos textos, ayornarlos y darle su lugar en la actualidad, ya que sabemos que actualmente la función padre y la función madre no se corresponden punto a punto con una persona y tampoco con una persona de un sexo determinado, digamos. Pueden ser dos padres, dos mujeres, dos hombres o dos no binarios y cada uno cumplir una función. Bueno, siguiente pregunta. Cuando Lacan, de una cuestión preliminar, describe al padre muerto como aquel que significa la ley, ¿a qué concepción de padre se está refiriendo? ¿Al padre real? ¿Al padre imaginario? ¿Al padre simbólico? ¿O al un padre? Entonces, cuando describe al padre muerto como el que significa la ley, ¿a qué concepción se refiere de padre? Bueno, al padre simbólico, porque si significa la ley, es el simbólico el que está en juego. En 2014 se preguntó: Lacan, en De una cuestión preliminar, postula que en el caso Schreber, la adivinación del inconsciente ha advertido muy pronto al sujeto de que, a falta de poder ser el falo que falta a la madre, le queda la solución de... Bueno, y da las opciones que, bueno, son parte del caso Schreber, ¿no? Y la respuesta correcta es ser la mujer que le falta a los hombres. Es decir, que en el caso Schreber,
La adivinación del inconsciente ha advertido que al sujeto de que a falta de poder ser el falo que le falta a la madre, la solución que le queda es ser la mujer que le falta a los hombres, que es la solución del delirio de Schreber. Bueno, seguimos. En el año 2016, entonces, en provincia también, se preguntó. Lacan, en De una cuestión preliminar, afirma que uno de los dos aspectos que presenta la restauración de la estructura imaginaria de Schreber es uno de los dos aspectos que presenta la restauración de la estructura imaginaria de Schreber es la práctica transexualista frente al espejo. Esto lo pueden ver en el otro video que hice sobre este texto más completo. Y justamente es una pregunta esta que se hizo, que entonces la estructura imaginaria que se desarma cuando es llamado el significante del nombre del padre a ocupar su lugar, un lugar en el cual falta, y se produce esa cascada de desarmado de la estructura imaginaria, bueno, uno de los aspectos que presenta la restauración de esa estructura es la práctica transexualista frente al espejo. Que se vestía con, utiliza acá un término ahí, se vestía con objetos que son parte del adorno femenino eh, de bajo valor. Se vestía con eso y se miraba frente al espejo. Siguiente pregunta del 2016. Lacan, De una cuestión preliminar, afirma que en los fenómenos llamados erróneamente intuitivos, dos puntos, y acá hay unas opciones, la respuesta que continúa esta afirmación, es decir, Lacan afirma que en los fenómenos llamados erróneamente intuitivos, el efecto de significación se adelanta al desarrollo de la misma. Entonces, en los fenómenos intuitivos, erróneamente llamados intuitivos, el efecto de significación se adelanta al desarrollo de la misma, del efecto de la significación. En lugar de la intuición se adelanta y no hace lugar entonces al desarrollo de la significación. Vamos a leer entonces este fragmento. Dice así Lacan en esta parte que es el punto 5 de Hacia Freud, del primer capítulo. En el punto 5 trabaja esto y dice: observamos por otra parte que nos encontramos aquí en presencia de estos fenómenos que han sido llamados erróneamente intuitivos, por el hecho de que el efecto de significación se adelanta en ellos al desarrollo de la significación. Se trata de hecho de un efecto del significante, por cuanto su grado de certidumbre, grado segundo, significación de significación, toma un peso proporcional al vacío enigmático que se presenta, primeramente, en el lugar de la significación misma. Dice que la intuición, estos fenómenos llamados erróneamente de intuición, son de significante, son efectos del significante. Bueno, seguimos. El próximo año, 2017, se preguntó: De una cuestión preliminar, Lacan introduce el concepto un padre, que es el que hablábamos hace un ratito, un padre, y con este concepto se refiere a una posición tercera donde el nombre del padre es llamado. Entonces, un padre con guión, un guión padre, hace referencia a la posición tercera desde donde es llamado a responder el significante del nombre del padre, que en la psicosis
no ha sido alojado en el lugar del otro. Por lo tanto, a partir del llamado de un padre en la coyuntura dramática, se produce, se despierta la enfermedad. ¿Sí? Bueno, la última pregunta que tengo de provincia, que es del 2017, dice así: Lacan, en De una cuestión preliminar, se referirá a los fenómenos alucinatorios y propondrá de qué modo ubicar las relaciones del sujeto psicótico con la percepción de la realidad. Indique en su respuesta la afirmación correcta. Bueno, y a cada 4 afirmaciones correctas, cuatro afirmaciones, y la correcta es que lo percibido depende de las relaciones del sujeto con el lenguaje. ¿Sí? Que siempre en esta pregunta se destaca entre las otras, ¿no? Porque es claramente lo que sostiene Lacan siempre. Siempre, digamos, estas variables son válidas para dar respuesta a que los fenómenos alucinatorios frente a los fenómenos alucinatorios, Lacan propone de qué modo ubicar las relaciones del sujeto psicótico con la percepción de la realidad, y entonces Lacan dice que lo percibido siempre depende de la relación del sujeto con el lenguaje. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hasta aquí preguntas de provincia. Ahora vamos a ver las preguntas que se realizaron en Capital. ¿Sí? Tengo varias. Hoy es un texto muy requerido, por lo tanto es importante poder estudiarlo bien. Recuerden que tengo otro video donde hago un desarrollo un poquito más largo del texto en sí, que si lo miran como complemento de este, posiblemente avancen bastante al momento de ir al texto a leerlo. Muy bien, entonces, en exámenes de Capital, tengo una pregunta de 1997, fíjense. En 1997 se preguntó: Lacan ordena y fija las ideas que viene trabajando en De una cuestión preliminar, recordando al esquema lambda, presentándolo en su forma simplificada, y recuerda su importancia diciendo lo que de este esquema se desprende. Dos puntos. La condición del sujeto, neurosis o psicosis, dependen de lo que tiene lugar, dos puntos, en el otro, con mayúscula. Esa es la respuesta correcta. La pregunta pide que se complete la frase que la condición del sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro, con mayúscula. En el 2003 se preguntó, según Lacan en este texto, ¿cómo se incluyen las clasificaciones de las alucinaciones, los fenómenos erróneamente llamados intuitivos? ¿Cómo se incluye la clasificación de las alucinaciones, los fenómenos intuitivos, estos de los que hablábamos recién? Se incluyen como fenómenos de código. O sea, en todo ese apartado trabaja también bien en línea con la lingüística estructural de la época, la forma de pensar las alucinaciones en relación al lenguaje y a los fenómenos de código. O sea que los fenómenos llamados erróneamente intuitivos se consideran como fenómenos de código. Siguiente pregunta, del 2003. En De una cuestión preliminar, a continuación del desarrollo del esquema R, Lacan considera de interés, por esclarecedor, ubicar allí al objeto A. ¿En qué reside este interés esclarecedor de ubicar al objeto A? Bueno, la respuesta correcta es que el interés de ubicar al objeto A en el esquema R reside en lo que aporta en el campo de la realidad. El esquema R es este, ¿no?
el esquema R. Y el campo de la realidad es el del medio. Dice que aporta introducir el objeto A porque en el campo de la realidad porque es justamente el campo que tacha el objeto A, es decir, no se presentifica el objeto A, en tanto no es especularizable en la realidad, salvo en la psicosis donde se presenta, por ejemplo, en la forma del objeto voz. ¿Sí? Entonces, ubicarlo en el esquema R aporta eso en relación a la realidad, que es el campo que lo tacha. Muy bien. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué función cumple el significante ser padre en la perspectiva lacaniana? ¿Qué función cumple el significante ser padre en la perspectiva lacaniana? Bueno, una función de carretera principal hacia las relaciones sexuales con una mujer. Muy bien. Entonces, el significante ser padre, desde la perspectiva de Lacan, funciona como una carretera principal hacia las relaciones sexuales con una mujer. Siguiente. Lacan, en De una cuestión preliminar, cuestiona la designación de alucinaciones como fenómenos intuitivos. ¿Cuáles son las razones que da para cuestionar a las alucinaciones como fenómenos intuitivos? ¿Cuáles son las razones que esgrime? Y bueno, las razones se apoyan básicamente en que estas son efecto del significante, ¿sí? Las alucinaciones son efecto del significante. Siguiente. Siguiente pregunta del 2003, entonces. Lacan, en De una cuestión preliminar, dice, ¿en qué reside el punto crucial de las paradojas respecto a que el sujeto es paciente en el perceptum? ¿En qué reside el punto crucial de las paradojas respecto a que el sujeto es paciente en el perceptum? Bueno, reside entonces en que la cadena significante se impone por sí misma en su dimensión de voz, que es lo que decíamos recién, que las alucinaciones son efecto del significante y por lo tanto, digamos que la cadena significante por sí misma, dice Lacan, que se impone en su dimensión de voz. Muy bien, eso está al principio en el punto 2 del capítulo 1 hacia Freud, donde está con el tema del percipient y el perceptum, y dice, trabaja esto de que la voz se impone por sí misma al sujeto en su dimensión de voz, efectivamente la cadena significante se impone en sí misma en su dimensión de voz al sujeto. Dice que el sensorium es indiferente en la producción de la cadena significante, por eso dice que los clínicos dieron un buen paso al describir la alucinación motriz verbal por la detección de los movimientos fonatorios esbozados en los pacientes. Así que bueno, esa es la respuesta, está al principio en la tercera página del texto. Bueno, seguimos. En el 2005 se preguntó, según Lacan, de una cuestión preliminar, ¿cómo se caracteriza el grado de certidumbre de los llamados fenómenos intuitivos? ¿Cómo se caracteriza el grado de certidumbre de los llamados fenómenos intuitivos? Bueno, la respuesta correcta es que es un grado segundo que implica una significación de significación. Bueno, lo que venimos diciendo, que estos llamados, erróneamente llamados fenómenos intuitivos, es un grado segundo que implica una significación de una significación. Bien, 2007 se preguntó, según Lacan, de una cuestión preliminar, ¿cuál es la operatoria que tiene que producirse
primeramente simbolizada para que el nombre del padre se constituya como metáfora. ¿Cuál es la operatoria que tiene que producirse primeramente simbolizada para que el nombre del padre se constituya como metáfora? Bueno, la ausencia materna. La ausencia materna es la operatoria que tiene que producirse simbolizada para que el nombre del padre se constituya como metáfora. Siguiente pregunta del 2007. Según Lacan, de una cuestión preliminar, ¿cómo define a los shifters? ¿Cómo define a los shifters? Los shifters. Bueno, son términos que en el código indican la posición del sujeto a partir del mensaje mismo. Indican la posición del sujeto a partir del mensaje mismo. Los shifters. Siguiente pregunta, esta es del 2008. Se preguntaron dos en el 2008. La primera es, de una cuestión preliminar, ¿cómo considera Lacan a las locuciones neológicas y a los estribillos por su forma y su empleo? ¿Cómo considera Lacan las locuciones neológicas y los estribillos por su forma y empleo? Bueno, Lacan considera las locuciones neológicas y los estribillos como fenómenos de código. ¿Sí? Son fenómenos de código. Siguiente. De una cuestión preliminar, cuando Lacan aborda la cuestión de los mensajes interrumpidos, ¿cómo denomina también a la provocación alucinatoria a la que debe replicar el sujeto con su suplemento significativo? ¿Cómo denomina a la provocación alucinatoria a la que debe replicar el sujeto con su suplemento significativo? Bueno, lo denomina prótasis. Entonces denomina prótasis a la provocación alucinatoria, ¿no? También lo llama prótasis. Bueno, en el 2009, por su parte, se preguntó, según Lacan en este texto, ¿cuál es la operatoria que tiene que producirse para que el nombre del padre se constituya como metáfora? La ausencia materna, ya lo habíamos visto, se preguntó en el 2007 también. Y en el 2017 se preguntó, Lacan, de una cuestión preliminar, presenta al esquema lambda simplificado. En este marco, ¿de qué forma dice que al sujeto se le plantea la cuestión de su existencia? Bueno, esto es parte de las frases clásicas de los textos de Lacan. Se le pregunta la cuestión entonces de su existencia como una pregunta articulada. ¿Qué soy ahí? Anudándose a los símbolos de la procreación y de la muerte. Bueno, amigos, amigas, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido este video en el que repasamos juntos las preguntas que se realizaron sobre el texto de una cuestión preliminar para los exámenes de residencia de años anteriores. Así que les recomiendo ver también el video sobre el texto completo y con eso van a poder ir a leerlo con mucha mayor facilidad. Así que bueno, espero que les haya servido. Les agradezco que me acompañen una vez más en estos videos, ¿sí? Cualquier comentario, por supuesto, es bienvenido. Y por hoy dejamos aquí. Y entonces sí, nos vemos en la próxima cita de psicoanálisis. Chao y muchas gracias.